Ahora sí. Ok. ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a todos. Bueno, para presentarme, mi nombre es Elisa del Risco, soy directora de la Academia Internacional Mente Sana y hoy quiero darles las gracias por participar de este seminario que va a estar a cargo de Edgardo Maidana, PNL para padres e hijos. Va a ser un seminario interesante, así que les doy la bienvenida. Y presento a Edgardo. Ahí está. ¿Cómo estás, Edgardo? Buenas noches. Ahora sí, ¿me encontraste? Te encontré. Eran muchas camaritas y no te veía. En realidad muy pocas camaritas, así que les pido a todos los que están ahí a las sombras que enciendan sus cámaras para permitirles el acceso al living de mi casa. ¿Sí? Y nos podemos ver y escuchar e interactuar. Ya que el tema hoy está muy relacionado con la familia, pues qué interesante que podamos conocernos, vernos. ¿Sí? Ok, ahora sí me está gustando. Ok, bueno, voy saludando a los que veo en primera fila, ¿sí? Que no sé si Zoom los acomodará por orden de llegada o aleatoriamente. ¿Sí? Vamos a imaginar que los que están, los veo primero porque han llegado primero. A Liliana, un saludo, a Ana López, a Urici López, a Marina, a Sandra Méndez, a Dorena, a Julio César, a Zulema, a Evangelina y a Alfredo, a Flavia, a Patricia, Miriam, Irma, Sandra, María Antonieta, Daniel, tanto tiempo, Dani, qué bueno verte ahí, a Vivi, hola Vivi, ¿qué tal? A Jimena, a Fanny, que está ahí acompañada, muy bien, un saludo para ambos, ¿sí? Hola Sandra, a Ana, a Daniela, a Danae Patiño, otra Sandra más por ahí, Perla, a Minerva, a Alejandra, a Marta Orozco, Paloma Díaz, Alejandra Silveira, a Tina, a Marcela, hola Marce, ¿cómo estás? A José Chávez, a Nicole Bueno, a Gladys Camac, a Claudia Venerito, a Gaby Daza, a Alejandra Lanza, bueno, un saludo para todos. Edgardo Maidana por acá, a quienes no me conocen, un placer saludarlos y transmitiendo desde Buenos Aires, Argentina. Gracias por conectarse y es hermoso verlos así con las camaritas encendidas, ¿sí? para que podamos conectar, vernos y como si estuviésemos tomando un café virtual en este caso, o un té, o un mate, un jugo, lo que quieran. Menos cerveza, no está permitido. ¿Sí? Bueno, si hace calor, me avisan, acá hace calor Edgardo, estoy con una cerveza, está bien, ¿qué vamos a hacer? Yo por ahora con agua, ¿sí? Ok, Agua Villavicencio Aventura que nos auspicia por ahora, ¿bien? Ok. Hace mucho tiempo, en una lejana ciudad, tal vez montañosa, lo cierto es que me contaron que una ciudad que al amanecer se tenía de neblina. Una madre y una hija se despertaron, mejor dicho, no se despertaron. Caminaron dormida en la noche. Salieron al patio de su casa, en medio de la neblina nocturna. Unos minutos antes que comenzase a aparecer los primeros y rojizos rayos del sol. Caminaron en medio de sus sueños, cada uno por su lado en el mismo patio. Sentadas, una a la par de la otra, sin saber, embuidas en ese sueño de la presencia de la otra. Y en medio del sueño, sentada en el patio, la madre dijo: ¡maldita! Arruinaste mi juventud. Mi vida ha sido velar por ti, sufrir por ti. ¡Cuánto te odio! Y quisiera decirte. La hija
ausente en ese sueño, también comenzó a hablar. Te odio. No sé cómo he podido soportar tanto tiempo a tu sombra. Has cortado mi libertad, no me has dejado crecer, has cortado mis alas. Como quisiera que desaparezcas. Poco a poco, la luz del sol fue disipando la neblina, fue aclarando el día. La madre abrió los ojos, con una expresión de ternura dijo: hola, mi querida hija, ¿cómo estás? La hija abrió los ojos y le dijo: muy bien, mi amada madre. Pasamos a desayunar. Más o menos así lo leí alguna vez a este cuento, a esta historia, y me impactó mucho. No sé cómo les cayó a cada uno de ustedes. ¿Les resonó algo? ¿Les hizo pensar? Háganme así si sí, háganme así si no. ¿Ok? ¿Quién me quiere contar algo que le resonó? Así. ¿Quién me quiere compartir? Levante la manito, ¿sí? Y me cuenta qué le generó, qué vino a su mente. Cintia tiene la mano levantada. Cintia, vamos con Cintia. ¿Pueden levantar la mano así? ¿O tienen ahí un botoncito para levantar la mano, los que quieran? Veo a Paloma también. Cintia, ¿qué apellido? Disculpe. Sí, Cintia. Hola, buenas ¿Qué noches. tal? Bueno, creo que también el hecho de la comunicación con amor también es una parte fundamental, ¿no? En la comunicación tanto entre padres con hijos, y creo que eh, me recuerda esto, por ejemplo, cuando nosotros estamos discutiendo, muchas veces la misma temperatura de las discusiones o te llevan a tener conflictos más graves, o incluso te podrían llevar a, pues, a faltarte respeto de cierta forma, ¿no? Sin embargo, si nosotros mantenemos ese equilibrio también tanto mental como emocional y aprendemos a sobrellevar esas emociones, pues también le vamos a proyectar eso a las demás personas. Entonces, no sé si han escuchado ese dicho que dicen: como te tratan, o sea, como me tratas, yo te trato. Ajá. Entonces, me suena mucho a eso, ¿no? Como que al tipo de comunicación que también llevamos nosotros con los hijos o con otras personas, ¿no? ¿Quiénes serían nosotros en tu vida, Cintia? Bueno, por ejemplo, yo ahora mismo no soy madre, ¿no? Pero, por ejemplo, sí me ha pasado bastante. Por ejemplo, eso que decía que la madre de pronto gritaba eh, que te odio y todo esto. En algún momento creo que me llegó a pasar. Y como hija influyó bastante también en mí. Claro que ya de adulta pues sí me llevó a llevar terapias, todo esto para poder superar de alguna manera esas palabras que se quedaron en mi mente de alguna forma y me afectaron, lógicamente. Y se me vino mucho a la mente todo esto, ¿no? Del tipo de comunicación que también llevamos nosotros con las personas. En este caso, no se enteraron conscientemente porque estaban dormidas, no sé si se llegó a entender, ¿no? Pero sí, claro que la comunicación, de hecho, hacia ahí vamos, Cintia, gracias. Gracias por compartirlo. Ahora vamos a ir ahí al comunicar más que a la comunicación, que es diferente, no sé si se entiende la diferencia. No es lo mismo comunicación que comunicar. Comunicación es algo, es una abstracción. Comunicar es otra cosa, ¿sí?
Miriam, ¿quién más? Miriam. Miriam, vamos. Hola Mir, ¿cómo estás? Habilítate el micro. Hola, solo te quiero pedir que subas por favor tu volumen. Ah, ok, gracias Mir. Estaba lejos, gracias. Estaba un poco lejos mi micro, gracias. ¿Ahí Saludos a mejor? todos. ¿Ahí mejor? Ahí mejor. Ok. Lo hice solamente para saber si estabas atenta. Ok, gracias. ¿Quién más? ¿Quién más tenía la mano levantada? Creo que Paloma, ¿puede ser? ¿Y alguien más? ¿No? ¿Nadie más? ¿Tan tímidos, tímidas? ¿Nadie más? Ok. Había visto ahí una manito levantada. Bueno, cuéntenme algo. Viviana levantó la mano. Ah, Vivi, adelante. Viviana, ¿cuál Viviana? Alegre. Alegre. Viviana Vivi. Alegre. Entonces, dije bien. Sí, Vivi, ¿cómo estás? Ahora sí. Ok. Y hacía tanto que no los veía y que no hablaba y que es un gusto estar acá con ustedes, los extrañaba. Ok. ¿Qué voy a hablar? Ok. No me van a callar. Bueno, yo creo que es un sentimiento oculto que tenían las dos. Es un secreto de ellas dos, que Ajá. ninguna lo podía expresar abiertamente para no dañar a la otra. Ninguna de las dos se enteraba que era lo que estaban viviendo. O sea que es un secreto que a veces guardamos madres e hijas. Ajá. Y, Perfecto. Sí, sí. pero la madre a veces depende quiénes, ¿no? No todos, no vamos a generalizar, algunas sí, otras no, algunas lo desean, otras no lo desean. Entonces el sentimiento es por cada persona que está viviendo en ese momento, o sea, esta metáfora que vos acabas de decir, va a depender de cada individuo, porque justamente es muy individual todo esto. Entonces no Ok. lo podemos generalizar y es un sentimiento muy, muy íntimo de cada persona justamente en forma individual, pero Ok. es un secreto. Bien. Y gracias por traerlo, Vivi, porque ahora voy a ir con los que quieran participar, de hecho, porque la idea es que esto no es una clase magistral, ni una conferencia, ni nada por el estilo, ¿no? Es simplemente interactuar y poder aportarles valor desde su lugar como padres, como hijos, o simplemente como seres humanos que se relacionan con otros, porque los principios de la comunicación o los principios de cómo comunicarnos empática, amorosa, compasivamente, trascienden la relación padre-hijo, ¿sí? O hijo-padre, como quieran, ¿sí? Es transversal. Eso que decía Vivi, eso oculto, en realidad forma parte esencial de todo proceso de comunicación. Fíjense, los papás, o en realidad toda persona, no solo los papás, pero vamos a hablar del entorno cercano. Y vamos a usar como ejemplo la relación padre-hijo, pero repito, no es excluyente, porque los sistemas comunicacionales tienen elementos que son comunes. Normalmente, cuando una situación o la situación con nuestros hijos se torna desafiante, solemos reaccionar de tres maneras. La primera es, si la situación es fuerte, por ejemplo, negándola. ¿Sí? Nuestro hijo se mandó una, ¿sí? Y decimos, no, pero bueno, cosa de chicos, ¿sí? Él no es así, no es para tanto, tendemos a negar, a no querer ver la situación. Normalmente, ¿por qué? Porque es muy doloroso para asumir que eso es así. ¿Por qué? Porque viene la segunda manera de reaccionar. Muchas veces proyectamos en nuestros hijos, cuando por ahí se dice que estamos en espejo con nuestros hijos. Y en realidad no solo con nuestros hijos, con toda persona que nos molesta, con toda persona que su accionar nos genera algo que no nos hace sentir bien, es simplemente un indicador que hay algo que yo tengo que resolver en mí. Puedo hacer dos cosas. Asumir la responsabilidad que eso que estoy viendo en mi hijo, en mi pareja, en mi jefe, en mi vecino, es una proyección de algo que no resolví en mí, o negarlo. Y la tercera manera es la manera reactiva,
a lo que hacía referente Vivi, una reacción que yo no me explico por qué reacciono así. ¿Por qué? Porque obedece a cuestiones que están ocultas y que es clave resolver en cualquier relación. Cosas que muchas veces ni siquiera tengo un registro consciente de qué es, porque responde desde la mirada de la programación neurolingüística, que es el estudio de cómo nos programamos neurológicamente, para decir cómo reaccionamos a nuestras experiencias, cómo responde nuestro sistema nervioso a esa programación que se ha generado a partir de todo lo que hemos escuchado, pensado, incluso desde que estamos en el vientre de nuestra madre. Esa programación comienza ahí. Por lo tanto, no tenemos un registro consciente de eso. Y la gran mayoría de nuestras reacciones, las más fuertes, las más irracionales, porque es un cuento eso también de que somos seres racionales, de ninguna manera, ¿sí? Somos seres absolutamente irracionales y hay gente que ha ganado premios Nobel porque ha demostrado esto. Que nuestra relación con los demás y con nosotros mismos queremos, porque es de alguna manera condicionados por entornos culturales, sociales y familiares, revestir de cierta racionalidad, pero que de ninguna manera responde a elementos racionales. ¿Sí? Se han llegado a estudiar cientos de sesgos cognitivos, vale decir de fallas cognitivas, sesgos psicológicos, mejor dicho, más que cognitivos, psicológicos, a los cuales respondemos y que no tienen una explicación racional. Por lo tanto, querer entender al ser humano desde lo racional o pretender encasillar a la familia o a la relación madre-hijo o padre-hijo desde lo racional no tiene sentido. Entonces, resumiendo, o negamos, ¿sí?, que es un proceso incluso natural, porque a veces es muy doloroso asumir determinadas situaciones, como asumir que eso que yo veo en mi hijo o en mi hija es simplemente un reflejo de mis frustraciones, de cosas que no he resuelto en mí, de mis expectativas, y que no es de él, es mío. Como cuando me enojo porque se hizo algo, se hizo un tatuaje, se puso algo acá en la oreja o en la nariz o en los genitales, vaya a saber dónde este chico o esta chica quiso ponérselo y para él en su mundo está muy bien. Es lo que le hace sentir bien, pero en mi mundo eso es terrible. Pero es algo que yo no he resuelto, no tiene que ver con él o con ella. Y no digo que esté bien o que esté mal, simplemente que es más nuestro y obedece a razones profundas que queremos racionalizar, pero que en realidad desde la razón no se resuelven. ¿Cómo se resuelven? Bueno, ese es el trabajo de la programación neurolingüística, que entiende que hay heridas que nuestros hijos activan, como hay heridas que el vecino activa. Y no es el vecino, porque el vecino es como es. Ahora, quien elige reaccionar de una determinada manera soy yo. ¿Se entiende esto? ¿Sí? ¿Queda claro estas tres maneras de enfrentarnos a una relación con nuestro hijo? Negación, proyección y reacción. Y cuando digo reacción, es que reaccionamos irracionalmente. No sé por qué le grité lo que nos decía hace un momento la compañera, ¿no? ¿Por qué dije eso? ¿Por qué dije o hice lo otro? Y no tiene que ver, ¿sí?, con que yo intrínsecamente sea malo o mal hijo o mal padre. Tiene que ver con otras cuestiones mucho más profundas. ¿Sí? Ahí veo más manitos levantadas. Miriam, te habilito en la medida que no me digas que no me escuchas. Mi duda es la proyección. ¿Siempre La proyección. que no nos gusta de alguien tiene que ser una proyección? Claro, cuando yo proyecto, estoy proyectando, ¿sí? ¿Vieron cuando voy al cine y lloro, ¿sí?, o me río? Eso que está pasando no me está pasando a mí, ¿verdad? ¿Sí? Es Leonardo DiCaprio que se está hundiendo, ¿sí?, porque la chica no le dejó espacio en la tablita, ¿no? Y yo lloro,
y porque se muere el actor, y lloro. Y racionalmente digo, pero si yo sé que es un actor y además le están pagando millones de dólares por hacer la película, racionalmente lo sé, ¿verdad? Sé que es una actuación, que es una película, que es Leonardo DiCaprio. No es, ¿cómo se llamaba el muchachito? Tiene un nombre el actor, el personaje, ¿quién se acuerda? Jack. No es Jack, que se está hundiendo, ¿sí? Después de haber sorteado miles y miles de desafíos. Y yo lloro. Pobre Jack, se muere, se hunde. Hazle lugar en la tabla, maldita. Y uno dice, no, si tenía lugar en la tabla. Pero bueno, es la película y lloro. ¿Por qué? Porque estoy proyectando en mí algo. Hay algo con lo cual yo me conecto, que no tiene que ver con la otra persona, tiene que ver conmigo. ¿Por qué cuando, supongamos, tengo 3 hijos, uno se manda una macana y eso le da risa a los otros 2? ¿Sí? Y se ríen y le festejan y yo estoy horrorizado, miren lo que hizo. Y el otro se ríe. ¿Por qué? Hay una película muy interesante que se llama Atrápame si puedes, que se la recomiendo. Trabaja también Leonardo DiCaprio, creo que ganó un Oscar por esa película, y trabaja con Tom Hanks. Una delicia de película y unas delicias de actuaciones. Christopher Walken también trabaja, pues es para verla muchas veces esa película. Y es como relata cómo el hijo, queriendo rendir de alguna manera honor a su papá, el que admiraba, era su superhéroe, pero había caído en desgracias con el fisco y estaba fundido y su mujer lo deja por otro porque él no tenía cómo mantener el nivel de vida que tenía. Este jovencito se convierte en un estafador compulsivo y gana millones de dólares estafando a las personas, supliendo su identidad por otros. Con mucha genialidad, por cierto, pero delinquiendo. Y uno de los primeros delitos que comete, entre comillas, o transgresión, es que llega a un colegio nuevo y como todo nuevo comienza a recibir bullying de sus compañeros. Y él, que tenía una mente brillante, ¿qué hace? Cuando entra a clase y se encuentra que los muchachos que estaban ahí, los que le hacían bullying, se le ocurre a él hacerse pasar por el profesor. O sea, simula que, como era nuevo y no lo conocían, se presenta como el profesor para desarticular pues, ese proceso de bullying en el que estaba. Llega la profesora real y él le dice que no, que él era su profesor, la profesora, un colegio enorme. Dice, me hicieron venir a reemplazar al profesor, se va enojada, da un portazo, se va. Y él durante un mes, no sé qué tiempo, ejerce como profesor. Hasta que lo descubren. Obviamente llegó un momento en que lo descubren y, horrorizados, pues los directores del colegio citan a sus papás, a papá y mamá. Y la madre, pues, enojadísima con él, mientras está el director, lo amonesta, le dice esto y lo otro, y la mamá, sí, como dándole la razón, porque estaba ella también horrorizada que su hijo haya hecho eso. Su retoño, su polluelo, haya hecho tamaña transgresión, y el padre se mantiene callado todo el tiempo. Lo castigan, la madre salen de la oficina y la madre se va adelante enojada, a los taconazos así, caminando muy enojada, le da la espalda. Y es una escena magistral para mí, porque está saliendo él con su papá, el papá serio, por supuesto, pero lo mira de reojo, y los dos se tapan la boca para no reírse. Fíjense la misma situación, cómo es resuelta por los papás de una manera diferente. Papá ve proyectado en él el héroe que él no puede ser para su hijo. El que transgrede las normas, el que puede hacer lo que él no pudo hacer, ¿sí? Resolver su situación con el fisco, que lo agobiaba y que no lo dejaba crecer, y él ve en su hijo ese héroe, ese transgresor que no proyecta en él. Y mamá también. Porque mamá no podía mantener su nivel de vida, su estatus,
¿sí? Sentirse orgullosa de su hijo, que es lo que ella quisiera, y proyecta en él esas cuestiones ambos proyectan en su hijo esas cuestiones no resueltas. ¿Se entiende eso? Ahora también, ¿sí? Para poder sentirnos un poco mejor, nosotros también proyectamos otras cosas en nuestros hijos. Por ejemplo, cuando el hermano mayor lo sorprendemos sin que sepa que lo estamos viendo, que arropa a su hermano menor, que quedó destapado en la noche, también está proyectando cosas que nosotros también hemos hecho, maravillosas, protegerlos, cuidarlos. Y cuando reaccionamos a cuestiones ocultas, también tenemos reacciones irracionales que también son maravillosas. ¿Sí? Como el papá o mamá que arriesga su vida por su hijo. Vi un video una vez de un abuelo que están al borde del mar, y no recuerdo si es una orca, una foca, un lobo marino, están dándole de comer y viene a una pequeñita, pues la jala y la lleva y la sumerge no recuerdo, en el mar, como una presa. Y el abuelo, sin dudarlo, se zambulle y la rescata de las fauces de este animal, a riesgo de su propia vida, pero sin pensarlo, automáticamente. Eso también es una reacción a lo oculto, como decía Vivi hace un momento. ¿Se entiende? O sea que somos seres de luces y de sombras. Esas proyecciones, esas reacciones, esas negaciones, obedecen. ¿Por qué negamos? Porque nos duele mucho lo que estamos viendo. Así como una persona que a veces comete un acto atroz, ¿sí? O vive una situación extrema, olvida, entra en amnesia. ¿Por qué? Pues una manera de que ha encontrado nuestra mente inconsciente de protegernos de esto porque siente que no estamos preparados para eso. Entonces, y todo, como ya lo hemos charlado alguna vez, este tipo de maneras de resolver las relaciones con otros, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros jefes, muchas veces proyectamos en nuestro jefe la imagen de nuestro padre, y si somos jefes, proyectamos en nuestros subordinados a nuestros hijos, y reaccionamos a veces en base a esos paradigmas. ¿Voy siendo claro hasta acá? ¿Sí? Ok. Bien. ¿Alguien más que quería hacer un aporte o comentar algo? Bien. Hasta acá la situación, pero ahora, bueno, pero ¿qué hacemos con esto? ¿Sí? Está muy interesante. O sea, ok, Edgardo, ya entendí. ¿Sí? Reaccionamos, proyectamos, negamos. Genial. ¿Sí? Psicología básica, diría alguien, ¿sí? No hay que ser un genio para esto. Pero ¿y qué hacemos con esto? ¿Cómo resolvemos esto? Desde la programación neurolingüística hay dos herramientas. Cuando digo herramientas, significa son dos elementos que debemos tener siempre a la mano. Y que seguramente todos los estudiantes y varios profesionales de PNL que están acá, que se han formado con nosotros, ¿sí? En la Academia Mente Sana, ya sabrán a qué me refiero, ¿verdad? Daniel, Vivi, Julio, Vanje, ¿sí? Marina, bueno, todos los que están por ahí. Sí saben, ¿verdad? Flavia, ¿sí? Ceci. Hola, Ceci. Está muy seria, Ceci. Ok. Sí saben, ¿no? ¿A qué me refiero? A ver, ¿a qué me refiero? Gaby, Zule, bueno, Irma. Uy, hay muchos, ¿eh? Fernando. Si me olvido de alguno, perdón, ya saben. Si me olvidé de alguno porque obedece a cuestiones ocultas. ¿Sí? A ver, ¿cuáles son esas herramientas? ¿Quién se anima? ¿Quién levanta la mano? ¿Cuáles son esas dos herramientas que todo el tiempo debemos tener a la mano para... Alfredo. Alfredo. Ahí, a ver, si te habilito el... Ahí está. Ahí está Alfredo. No, a ese silencio de nuevo. No. Ahora sí. Bueno, ahora sí. Hola. Ahora sí, Claro, ok.
todos. Bien. La calibración, el rapport. Calibración y rapport. Ok. Ahora lo... Gracias, gracias. No te habrá soplado Bange, ¿no? Desde lo oculto, en las sombras, ella... Ajá, te pasó un papelito por debajo con la respuesta, ¿verdad? Ok, bien. Calibración y rapport. Bueno, ¿qué es esto, dirá Edgardo? ¿Cómo se come? ¿Qué es esto de calibración y rapport? Calibración es algo, son dos herramientas que la PNL le pone ese nombre porque le gusta poner nombres raros como programación neurolingüística, ¿no? Entonces se le ocurrió también calibración y rapport. Calibración es la habilidad, la capacidad de poder leer el lenguaje no verbal del otro. Y los hijos y los padres somos campeones en eso. ¿Sí? Podemos percibir lo que le pasa al otro. Es más, ¿no les ha pasado de chicos que dicen, mi papá, mi mamá sabe lo que estoy pensando? No es que sabe lo que estás pensando, es que conoce tu corporalidad. Sabe cómo respiras cuando te mandaste una macana, ¿sí? ¿Sí? Sabe cómo están tus ojos cuando te mandaste una macana, sabe cómo hablas cuando mientes y cuando dices la verdad. Sabe que estás diciendo A, pero pasó B. ¿Se dan cuenta? Eso es calibración. Y sirve para todo en la vida. De hecho, es algo innato que nosotros tenemos. Desde que éramos seres primitivos, ¿sí? Que teníamos que calibrar. Y calibrar es percibir con todo el cuerpo. No solo al otro, el entorno. ¿Sí? ¿No les ha pasado que cuando llegan a un lugar, que llegan a una fiesta y no conocen a nadie? ¿Qué es lo primero que comienzan a calibrar? Es a ver a qué grupo me acerco, a ver cuál grupo, ¿sí? Instintivamente a mí me resulta más amigable para acercarme, porque no conozco a nadie. Y no tengo una información consciente, previa, a ver el currículum de cada uno. No lo sé. Es mi capacidad de calibrar lo que me dice, bueno, voy para acá, o el primer día de clase, ¿hacia dónde voy si no conozco a nadie? Es lo que hace Leonardo DiCaprio. Calibra que él tenía que hacer algo, si no iba a ser víctima de un bullying atroz durante todo el año lectivo. Él dijo, yo calibro que acá algo fuerte va a pasar, tengo que hacer algo fuerte. ¿Qué se le ocurre? Hacerse pasar por profesor, y automáticamente, obviamente, él le hace sufrir las de Caín a ese grupito que había sido los que habían iniciado el bullying cuando no sabían que él se iba a hacer pasar por profesor. Obviamente esto lo hace merced a su gran capacidad de comunicación. Y el otro elemento es el rapport. El rapport es la capacidad que tenemos de conectar con otros más allá de un nivel consciente y generar en otro una confianza suprema. Rapport es el que generamos con aquella persona, que puede ser papá, mamá, amigo, el que sea, con el cual podríamos quedarnos dormidos en su regazo sin temer nada. ¿Sí? Ese es el verdadero rapport. Cuando yo conecto con otros a un nivel que va mucho más allá de lo consciente. Y que tiene que ver con muchos elementos. El primero de ellos es la empatía. Y acá, entrando en tema y para darles herramientas, lo primero que, si quiero conectar con mis hijos o con mis padres o con mis compañeros, es la empatía, que es el primer escalón para generar este rapport, esta conexión inconsciente, esta confianza suprema. El verdadero rapport es el que tiene un niño, ¿sí? Con su hermano mayor, con su papá o con su abuelo. ¿Sí? Es que es algo que yo he hecho con mis hijos y con mis nietos. Los hacía subir a una mesa, a algún lugar, ¿sí? Y yo venía, les tendía las manos y les pedía que salten y que yo los iba a sostener. Y desde la primera vez que saltan y son sostenidos, se acabó, se genera un rapport que incluso hay que estar atento, porque a veces sin previo aviso saltan porque están segurísimos que lo vamos a sostener. Ese es el verdadero rapport, un nivel de confianza que excede lo consciente. Que en PNL se utiliza porque cuando hacemos
y se utiliza también tal vez con otro nombre, con otro formato, en psicología, en terapia, en coaching, y que tiene que ver con que al generar esa confianza que va más allá de del consciente, nos permite guiar a la persona hacia ese lugar a donde quiere llegar, ¿no? En un proceso de cambio. Si no, no es posible. Entonces, primero es la empatía. Entonces, acá vienen las preguntas que debemos hacernos como papás, como hijos también. ¿Sí? A veces cuando papá y mamá ya son grandes, pues comienzan en un proceso de convertirse a veces en nuestros hijos, ¿verdad? Se invierte esto. ¿Hasta qué punto estamos empatizando con ellos? Porque ese es el primer eslabón del rapport. Empatizar es sentir lo que el otro siente. ¿Tengo la capacidad de empatizar con mis hijos? ¿Estoy empatizando con mis hijos, con mis padres, con mi esposa, con mi pareja? ¿Estoy empatizando? ¿O solamente veo las cosas como yo las veo? Hay un estudio muy, muy interesante que habla de modelos hechos por Ned Herman, un neurocientífico, que habla del modelo de cuadrantes cerebrales. Sí, creo que lo tengo por acá. Que es una herramienta muy interesante que abre un panorama. Dice que tenemos dividido nuestro hemisferio, ya lo voy acá lo tengo un gráfico, acá está, les voy a mostrar. Muy interesante esto. Fíjense. ¿Qué dice esto? Este estudio de los cuadrantes cerebrales de Ned Herman, que esto lo desarrollamos profundamente, ¿sí? en una formación que ya les voy a contar, que ya la presenté en la charla anterior, pero ahora se las voy a volver a presentar, donde trabajamos esto profundamente, entre otras cosas. ¿Sí? Fíjense que Herman dice que el cerebro puede dividirse, como ven acá, en 4 compartimentos, por decirlo. Uno tiene que ver con una división de hemisferios, vale decir, acá está el hemisferio izquierdo, acá, y acá el hemisferio derecho. Es una división. Pero además se divide por lo que él llama áreas corticales. ¿Sí? Está el área cortical consciente, que es esta que está acá, y el área cortical inconsciente. ¿Sí? ¿Qué es lo que él sostiene basado en muchísimos estudios con niños? Que existen niños que él le llama niños azules, niños verdes, niños amarillos y niños rojos. ¿Qué significa eso? Que el niño azul es el que tiene preponderancia sobre el hemisferio izquierdo, ¿sí? Y trabaja con su área cortical, o sea, cerebral, consciente. Es el clásico niño, ¿sí? Que resuelve bien problemas matemáticos, el sabelotodo, el contestón, ¿sí? de la familia, ¿no? El que viene, el papá le dice algo y él tiene la respuesta ahí porque él sabe toda la respuesta. ¿Sí? Jamás se queda callado, jamás. ¿Sí? Ese sería el niño azul, es ese. Que además tiene otra característica. Procesa la información de manera muy auditiva. ¿Sí? Vale decir que, supongamos, si el profesor o el papá le presenta la información de manera visual, vale decir con gráficos y con todas esas cosas, por ahí no lo va a entender mucho. ¿Sí? Luego está el niño amarillo, que utiliza, ¿sí? la parte frontal del cerebro, o sea, la parte más consciente, pero a su vez trabaja con el hemisferio derecho, que es la parte más intuitiva, ¿sí? más innovadora. Ese es un estratega que también se le llama el aventurero. ¿Por qué? Es el que se va a la casa primero.
Es el que dice, me voy a la miércoles de acá. No soporto a mi hermano, no soporto a papá, no soporto esta vida, me voy al carajo de acá. Y ya. ¿Sí? Ahí me sentí muy identificado yo porque me fui muy joven de mi casa. Recién me enteré, ¿sí? ¿Por qué? Porque era un niño amarillo. ¿Bien? En este caso ya un adolescente amarillo. Luego está el verde. Este es el hijo perfecto. ¿Sí? El que tiende su cama, el que se levanta temprano, el que jamás responde a papá y mamá, el que trae buenas notas. Es el hijo perfecto. ¿Por qué? Porque es una combinación, ¿sí?, entre hemisferio izquierdo, ¿sí?, y los resortes más emocionales, más inconscientes, una combinación muy interesante. ¿Sí? Muy empático con papá y mamá, el que no va a contestar, el que va a hacer caso. Ojo, el que planifica su vida. También se va a ir de la casa, pero cuando ahorre plata. No como el niño amarillo, que se va a ir a la primera que, aunque sea sin plata, él se va a largar. En cambio, el otro se va a ir también en su momento, ¿sí?, pero porque ha organizado eso. Y por último está el niño rojo, que es el más emocional. Este es mal alumno, es un desastre, no tiende su cama, es el artista, el loco de la casa, el que se viste raro, ¿no? Bueno, ese es. Y todas estas tendencias se configuran desde los 0 a los 7 años, de manera inconsciente. De manera que el niño, luego adulto, no tiene una responsabilidad consciente sobre esto. Es más, muchas de estas cuestiones las ha heredado o las ha modelado por reacción, por proyección o por negación de su papá. ¿Y cuál es el secreto acá? ¿Sí? Les voy a dar unos tips, repito, ¿sí?, si no, ¿qué les vendo después? Si les cuento todo, pues no tengo que venderles, les voy a dar algunas pautas nada más. No, porque aparte esto es más largo, requiere hacer unos test, pero en general, ¿qué significa? Y esto para que se lo graben, fíjense. La afinidad total, o sea, nos vamos a comunicar mucho mejor con aquel hijo con el que compartimos el cuadrante. O sea, papá rojo, hijo rojo, listo. ¿Sí? Como culo y calzón, dirían, ¿no? O sea, son como una sola cosa. ¿Sí? No hay manera de separarlos, se adoran, jamás una contradicción entre ellos, ¿no? O hija y mamá, o sea, ¿no?, jefe y empleado, hermano y hermano, primos, ¿no? Porque comparten esto. Son como iguales, una gota de agua y no hay nada que hacer. El segundo grado de afinidad tiene que ver cuando comparten el mismo hemisferio. Por ejemplo, el amarillo con el rojo se llevan muy bien. No es lo mismo que, ¿sí?, o sea, no son culo y calzón, pero ¿sí?, se llevan muy bien, no generan conflicto. ¿Sí? Lo mismo es lógico con el secuencial. ¿Sí? Este que planifica mucho se lleva muy bien con este que se las sabe todas. Se complementan acá. ¿Bien? No es lo mismo que si los dos fuesen verde o esto, pero se llevan, o sea, no va a haber conflictos en esa relación. No va a ser tan profunda como los otros, pero no va a haber conflicto. ¿Dónde comienzan las desavenencias? Primero acá, a este nivel. El lógico, o sea, el azul con el amarillo, no se llevan bien. ¿Bien? Son los clásicos hermanos, ¿sí?, que se pelean todo el tiempo, el matrimonio que tienen chispazos cada 2 por 3, el jefe que no me gusta y que yo no le gusto, bueno, está ahí, porque uno es rojo, otro amarillo, este es verde y este es rojo. Donde ocurren los desastres es cuando se cruzan, y nunca, mejor dicho, el término. Me agarró cruzado, sí, porque cuando
se cruzan. Hijo amarillo, imagínense, el hijo, el aventurero, ¿sí? El que le gusta resolver todo por él mismo, ¿sí? Que además es decidido, y acá un papá que es secuencial. No, las cosas se hacen así, a mi manera, tienes que estudiar esta carrera, tienes que seguir esto, y dice, no, a mí déjame que yo quiero decidir por mí mismo, ¡pum! Choque. Imagínense acá un papá que se la sabe toda, ¿sí? Y acá un hijo, papá abogado, hijo hippie. Imagínense. ¡Wow! Conflicto. ¿Para qué nos sirve la calibración? Para darnos cuenta, porque el niño no sabe esto. Pues el taller, que ya luego les voy a aprender, se llama Padres Conscientes. Entre otras cosas, además de lo que ya les conté, hacer consciente dónde reacciono, dónde proyecto, dónde estoy negando, ¿sí? Desarrollamos todo un proceso de coaching con preguntas y ejercicios para ver, a ver, ¿qué estoy negando para resolverlo? ¿Qué estoy proyectando para resolverlo? ¿Sí? ¿Por qué estoy reaccionando así? ¿Para qué estoy reaccionando así? Y lo mismo acá. Hay una serie de tests que nos ayudan a calibrar. Por ejemplo, un niño rojo, normalmente, sus accesos oculares, cuando el papá le habla, por ejemplo, un papá azul suele tener tendencia a, como decimos en PNL, a ser auditivo, vale decir, a dar órdenes, ¿sí? Verbales. Tienes que hacer esto, 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 esto. ¿Sí? Y mantener cierta distancia. Y el niño rojo le gusta que lo abracen. Le gusta la cercanía. Y normalmente, como está muy conectado con su emocionalidad, la mirada va para abajo, que es donde naturalmente nos conectamos con la emoción. Entonces el papá le habla, él mira para abajo, y el papá le dice, te estoy hablando, caray. Y el niño, en lugar de mirar, se retrae más, pero te digo que te estoy hablando. Y no conecta. Entender esto, estos modelos de cuadrantes cerebrales, es una de las herramientas para mí más maravillosa que como papás, como ser humano, porque en definitiva, cuando comenzamos la charla dijimos que la comunicación o comunicar es clave para relaciones sanas. Y para el autoconocimiento, porque saber si yo soy, ¿sí? He sido programado como un niño, o mi programación responde al estereotipo del niño azul, rojo, amarillo, verde, me va a ayudar a mí también, como padre, como adulto consciente, a adaptarme, distinguiendo también los cuadrantes de los otros. Y darme cuenta, comprender que el conflicto no tiene que ver con que el otro sea malo, sea tonto, sea arrogante o lo que sea, y que no es contra mí. Es simplemente obedece que ha sido formateado de esa manera, desde muy temprana edad. Como hemos sido formateados también, no solo con estas preferencias cerebrales, sino también hemos sido formateados con inteligencias de percepción diferente. ¿Qué son las inteligencias de percepción? Son nuestra capacidad de percibir la realidad, la experiencia, a los otros, al mundo, con preferencia de uno de nuestros sistemas representacionales, que en PNL se les llama, o canales de percepción, que se les llama también en comunicación. Hay personas que perciben la realidad viendo. ¿Sí? Dice, a ver, cuéntame tu vida, ¿cómo es tu vida? Ay, estoy en un momento brillante. Veo todo claro, ¿sí? Y el porvenir se me presenta, ¿sí? Como un camino ancho y brillante. Esa persona percibe la realidad desde lo visual. Y hay otras personas que perciben la realidad desde lo auditivo. ¿Sí? Eso me suena raro a mí. ¿Sí? Me suena, te escucho y la verdad no me suena bien eso que me estás diciendo.
¿sí? Quisiera escucharte decir otra cosa. ¿Sí? El timbre de tu voz me resuena algo. Percibe la realidad desde lo auditivo. Y sus accesos oculares, eso se estudia en programación neurolingüística, nos permiten también darnos cuenta de eso, no solo los predicados, los verbos que usa, las frases, sino también los ojos. ¿Sí? Una persona auditiva normalmente mantiene sus accesos oculares a la altura de sus oídos, y el visual arriba. Si a un niño visual le decimos, a ver, ¿sí? ¿Cómo sería la casa de tus sueños? Y va ahí sus ojitos arriba. Y en un bosque, y que tenga flores, y un campo para jugar. Y el auditivo se va a mantener acá. Y el otro sistema de representación o canal de percepción es el kinestésico, que aglutina las sensaciones, el olfato y el gusto. Y normalmente eso está abajo. ¿Sí? El niño rojo y el niño verde están muy conectados con su emoción y normalmente habla mirando hacia abajo. Y a veces decimos, es que tiene vergüenza, y no es que tiene vergüenza. Él procesa su experiencia de esa manera. Puede ser que tenga vergüenza, pero no necesariamente. Es tímido y a lo mejor no es tímido. Simplemente que su preferencia, ¿sí?, de percepción es kinestésica, y el kinestésico normalmente va a buscar la información para poder comunicarse abajo. Como comunicadores, como docentes, como padres, si sabemos calibrar esto, las preferencias cerebrales, amarillos, verde, etc., y los canales de percepción, tenemos una herramienta maravillosa para poder conectar, para generar rapport con nuestro hijo, con nuestra pareja, con nuestro jefe. Lo descubren a eso y obviamente hacen un proceso consciente. Por eso ser padres conscientes, ¿qué es? Mi hijo es un niño azul. Voy a convertir en un padre azul para conectar con él. Porque yo soy el que tiene la capacidad de hacer consciente lo inconsciente. ¿Se entiende esto? Yo no elegí, ni mi hijo eligió conscientemente. Es un proceso que se dio inconscientemente. Ahora, yo sí, como padre consciente, puedo elegir qué hago con eso. ¿Me adapto o lo rechazo o lo niego? O lo proyecto, o me hago cargo y digo, ok, ¿sí? Mi preferencia es hablar, pero a mi hijo le gusta dibujar. ¿Qué tal si nos sentamos a dibujar? Si es kinestésico, su preferencia es kinestésica, le gusta que lo abracen, le gusta el movimiento, salgamos a caminar. En lugar de sentarlo en una mesa y amonestarlo y decirle, las cosas son así, me vas a escuchar, vamos a caminar, hijo. Salen a caminar, a jugar. Le pasas la mano por el hombro, le tomas de la mano, le miras a los ojos, conectas. Pero si tu hijo es un hijo que tiene preferencia auditiva, pues por ahí se va a sentir incómodo que lo invadas, ¿sí? Que lo abraces, que lo toques, ¿no? Va a querer escucharte y mantener una distancia. Entonces son elementos simples, pero a la vez poderosos, que la programación neurolingüística puede entregarnos para ser papás conscientes. Eso y muchas otras cosas, bueno, que excede, ¿sí?, esta hora y minutos que tenemos, pero que son realmente transformadoras, porque es ir, ¿sí? Normalmente, ¿qué hacemos como papá? ¿Sí? Decimos, a mi hijo le pasa esto, ¿no? Como si fuese un lavarropa o algo que se ha desarreglado, ¿no? Entonces, si es el lavarropa, pues lo llevamos al que arregla el lavarropa, ¿no? Si es no sé, se desarregló la notebook, la llevamos o la computadora al que arregla computadora, ¿no? Lo llevamos de especialista en especialista. Y este es un enfoque diferente. Es asumir la responsabilidad como padres conscientes o como hijos conscientes, si queremos resolver la relación con nuestros papás, y jugar en su propio terreno. Asumir la responsabilidad de que puedo cambiarlo a eso, de hacerlo más ecológico, de hacerlo más llevadero, de hacerlo mejor. En lugar de criticar, de resignarme, de proyectar, de negar, de reaccionar, digo, ok,
hago consciente que tengo herramientas. No es que mi papá sea jodido, ¿cómo joroba mi papá y llama la atención y esto? No, simplemente, ¿sí? Es que de pronto, ¿por qué me cuesta tanto tener una charla con mi papá? O con ese hijo, no me animo, o sea, parece que... Es porque probablemente no he tenido la capacidad de percibir cómo él percibe el mundo, auditiva, visual o sensorialmente, y adaptarme a eso. No he tenido la capacidad de darme cuenta que es un niño aventurero. Entonces, bueno, vamos a su terreno, vamos a hacer una aventura, hijo, vamos a jugar, vamos a hacer esto, y ahí establecer en su terreno la conversación, que es lo contrario que hacemos normalmente como papá. Las cosas se hacen como yo digo y cuando yo digo y porque yo lo digo. Listo. Soy el especialista, como si fuésemos especialistas de la vida y no lo somos. Una equivocación que cometemos como padre, y me hago cargo, es que creer que porque somos mayores sabemos más que nuestros hijos. Y en realidad, ellos son nuestros maestros. Están ahí para que veamos en ellos eso que no hemos resuelto en nosotros y nos hagamos cargo. Porque además no son nuestros. ¿Sí? Son de la vida. Entonces, sí, obviamente cuando son pequeñitos hay que cuidarlos, claro. Pero no estamos ahí para enseñarles cosas. Más estamos para aprender. Yo creo firmemente en ese paradigma. Creo muchísimo en eso. Están ahí para aprender qué es lo que no hemos resuelto en nosotros todavía. Porque sí o sí, en algún momento lo vamos a pagar. Aunque lo neguemos, aunque lo proyectemos y aunque lo reneguemos, porque ellos no nos deben nada. No eligieron venir, fue una elección nuestra. Y ellos tendrán sus propias elecciones. ¿Sí? Hay un poema muy lindo de Kipling que dice así: hijo, si quieres amarme, bien puedes hacerlo. Tu cariño es oro que nunca desdeño. Mas quiero que comprendas que nada me debes. Soy ahora el padre. Tengo los deberes. Nunca en las angustias por verte contento he trazado signos de tanto por ciento. Ahora, pequeño, quisiera orientarte. Mi agente viajero llegará a cobrarte. Será un niño tuyo, gota de tu sangre. Presentará un cheque de 100.000 afanes. Llegará a cobrarte, y entonces, mi niño, como un hombre honrado, a tu propio hijo deberás pagarle. Hermoso, ¿verdad? Bien. Cuando uno es abuelo, como en mi caso, ¿sí? Estoy recibiendo muchos cheques. ¿Sí? Que están pagando mis hijos. ¿Ok? ¿Se entiende la metáfora? ¿Sí? No nos deben nada. ¿Sí? Ellos ya tendrán a quién pagarle cuando decidan lo que nosotros en su momento decidimos. ¿Sí? Y no deberles nada no implica que no debemos hacer consciente que hemos asumido la responsabilidad de cuidarlos, de guiarlos, mas no de decirles lo que tienen que hacer con su vida, y menos desde el lugar de cuestiones que yo no he resuelto en mí. El papá que dice, ay, tiene oído para la música, va a ser un músico. Está bien,
Gracias, papá, por el oído, pero no me gusta la música, pero tienes el oído y tienes que ser música. Está bien, papá. Pero a mí me gusta el deporte. No me gusta la música. O juega como Messi. Y ahí lo llevan y el niñito va ahí y no le gusta. Le gusta la pintura. Ve que tiene, mira cómo juega, está bien. Pero no me gusta. Y ahí lo llevamos a los concursos. ¿Sí? A que satisfagan con su estrés, con su angustia, expectativas que son mías, no de él. El día que sea presidente voy a prohibir todos esos concursos para niños. ¿Sí? Que vayan los papás a cantar y a hacer payasada y no los lleven a los chicos si no quieren ir. Papás que llevan a sus hijos acá en Argentina a jugar al fútbol y los papás se transforman, insultan, pelean. Una cosa increíble. Y después se preguntan por qué mi hijo salió así como salió. Nuestros hijos son un espejo, nos guste o no. De nosotros aprendieron a caminar, a hablar, a defenderse, a amar cosas maravillosas. Pero todo eso que yo lo reclamo y lo castigo es algo que me está diciendo a mí, que tengo que resolver. Y como padre debo hacerme consciente de eso. A quienes no estuvieron en la sesión anterior, ya como cerrando, hoy hablamos de cosas que no hablamos en esa sesión y voy a hacer un repaso de lo que hablamos, de 4 elementos que para mí son claves en una relación sana. Uno, ya lo vimos, ¿no? La comunicación. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Que nuestra capacidad de comunicar es clave. ¿Y en qué frecuencia comunicar? ¿No? Sabiendo las preferencias perceptivas de nuestros hijos, los hemisferios preferentes, capacitándonos como papás, pues ya que quienes asumimos la responsabilidad somos nosotros, no es nuestro hijo. No le preguntamos si quería venir, no le preguntamos si quería que fuéramos sus padres. Entonces asumamos la responsabilidad de aprender, hacerlo, y hoy existen esas herramientas. Pero sobre todo la comunicación con nosotros mismos. O sea, las preguntas, en lugar de ¿y por qué hiciste eso? ¿Qué diablo sabe el niño por qué hizo eso? Si te hiciese las mismas preguntas, no sabrías qué diablo contestar. ¿Por qué me trajiste a este mundo? A ver qué contestás. ¿Por qué no me preguntaste si yo quería ser tu hijo? A ver si contestás. Pero al niño lo sentamos ahí y queremos que nos responda cosas que él no tiene por qué respondernos. Entonces, comunícate contigo mismo y hazte esas mismas preguntas que le estás haciendo a tu hijo. ¿Estarías contentos de ser tu propio padre? Ah. Qué preguntita, ¿no? Segundo, nuestra capacidad de gestionar nuestras emociones. El niño no tiene la culpa que tuvimos un mal día en el trabajo. No es su responsabilidad. El niño no es responsable de que yo me lleve mal con mi pareja. Que me metió los cuernos, que no me pasa la cuota, que esto. El niño no. El sacrificio que hago por ti, ¿quién te lo pidió? Y de hecho, fíjense, la palabra sacrificio es una palabra muy programadora para los niños. ¿Sí? Si él ha sido producto del sacrificio, va a actuar en su vida sacrificadamente. Ya está comprobado, por ejemplo, que no es lo mismo un parto natural que un parto complicado. Cuando mamá sufre, inconscientemente, ¿sí? Esa mamá le va a hacer pagar a ese hijo el sufrimiento, inconscientemente.
Son procesos, y ahí donde hablábamos al comienzo, ahí donde vienen las cuestiones ocultas, que no nos gusta entrar y ver porque hace ruido muy fuerte y duele, ¿verdad? Pero no es lo mismo. Y no es lo mismo un parto con anestesia, un parto prematuro, cada uno de ellos deja una herida diferente y programa de una manera diferente. Hay estudios ya que demuestran que un parto con anestesia hace que el niño tienda a vivir anestesiado. Con lo que eso sea, no significa necesariamente que se va a ir a las drogas, que puede ser, a una adicción, que puede ser, pero puede significar también que anestesie sus emociones, ¿sí? Que tenga lapsos de depresión. Ahora, la buena noticia es que todo eso se puede resolver de una manera que es simple, no es fácil. Es simple, como lo han visto, ¿sí? Hay un cuadrante, calibro, ¿sí? Ok, ya sé lo que tengo que hacer. Hay inteligencias perceptivas que los niños manejan mejor, es acomodarme a esa inteligencia, igualarlo. Si tiene preferencia visual, hablarle en imágenes. Si tiene preferencia auditiva, ponerle música, hablarle, charlar. Si tiene preferencia kinestésica, abrazarlo, caminar, jugar con él. Esa es nuestra responsabilidad. Existen herramientas. Ahora, eso es simple. La parte difícil, ¿cuál es? Hacerme cargo. Que no significa culparme porque nadie es culpable. Porque así como programé a mi hijo, a mí también me programaron. Hice lo mejor que pude con los recursos que tenía con mi hijo. No sabía todo esto. No tenía idea. Y así como algunos por ahí estarán choqueados con esto, ni se imaginan cuando yo me enteré de todo esto. Ya era abuelo cuando me enteré de todo esto. ¿Sí? O sea, ya el tendal estaba. ¿Sí? Entonces, ¿qué queda? Ponernos a llorar, resignar, negar o hacernos cargo que hay que resolverlo. Ahí está. ¿Sí? Entonces hablamos de comunicación, no solo con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestra pareja, sino comunicación con nosotros mismos. ¿Cómo estoy interpretando eso? ¿Este niño es un maldito que quiere hacerme la vida imposible? ¿O soy yo como adulto que no estoy conectando con él como debería conectar? Voy a cuidar mi lenguaje porque hay niños, recién me doy cuenta. Perdón. ¿Sí? Ya no voy a decir más esas cosas que decía. Voy a decir cola, por ejemplo. No voy a decir la otra mala palabra. ¿Ok? Entonces, lo otro es la autoestima. Esto lo hablamos la vez pasada. Y lo repito porque para mí es esencial en todo esto. Normalmente, lo que, no solo el niño, lo que nosotros como adultos, que no hemos sanado todavía ese niño, todo lo que hacemos responde a dos intenciones que son positivas. Aunque lo que estoy haciendo sea loco, aberrante, enfermo, desfasado, a los ojos de otro, incluso de nosotros mismos, responde a dos intenciones positivas. Es un pedido de amor o de ayuda. Y cuando más potente es lo que pasa, más fuerte el pedido de ayuda o de amor. Ese niño que no lo soporto está pidiendo ayuda o está pidiendo amor. Lo que él interpreta como amor. No estoy diciendo no lo amamos, claro que amamos. Pero a lo mejor él no quiere que yo demuestre mi amor trabajando todo el día porque quiere darme lo mejor. No quiere que le demuestre mi amor llevándolo a hacer a la mañana, lo llevo a estudiar inglés, a la tarde, si es niña danza, si es varoncito a hacer otro deporte, y a la noche que haga la tarea. Porque lo amo y quiero lo mejor. A lo mejor no quiere eso, a lo mejor quiere un abrazo. ¿Sí? Entonces, porque él interpreta, su mundo interpretativo, interpreta que no lo amamos y está pidiendo ayuda, a su manera,
portándose mal. Papá ni me habla. ¿Por qué? Porque a lo mejor papá entendió que el hombre tenía que ser duro y el hombre tenía que trabajar y ser responsable porque así lo formatearon a él, sus abuelos, su papá. Y cree que eso es lo mejor, con todo el amor del mundo. Pero ese niño no percibe eso, nunca ve a su papá. Entonces su comportamiento, por eso les recomiendo tanto esta película, ahí, Atrápame si puedes, porque todo lo que genera este muchachito, este adolescente, las estafas millonarias que genera, era simplemente la manera de llamar la atención de papá y mamá. Era la manera que encontró. Papá siempre pendiente de su deuda, de resolver su situación, y mamá pendiente de su estatus. Es la manera que él encontró de decir, papá y mamá, fíjense, quiero que estén orgullosos de mí. Esa era su intención positiva. Entonces los niños, cada cosa que hacen, cada grito, cada pataleta, cada mala nota, es un pedido de ayuda o de amor. Hacernos cargo de eso. Y por último, estábamos hablando que... ¿Pero qué pasa? Normalmente no damos amor, ¿saben por qué? Porque no nos amamos. Cuando yo digo me sacrifico por mis hijos, estoy proyectando. Porque me pongo en sacrificado. Todo lo hago por ellos. ¿Y qué haces por ti? Los niños van a modelar lo que haces, no lo que dices. Y si te sacrificas, si te sientes víctima, ellos van a ser niños sacrificados y van a ser niños víctimas. Y si no te amas, por más que grites a los cuatro vientos que los amas, ellos lo que están percibiendo es que no te amas y no se van a amar, aunque lo llenes de cosas y de palabras amorosas que están bien decirlas. Pero si no te amas, tu hijo no se va a amar. Es un camino equivocado sacrificarnos por quien sea, porque ellos no nos pidieron que nos sacrifiquemos. Lo que quieren es que los amemos, simplemente que los aceptemos como son para reforzar esa percepción de ellos mismos. Escucharlos, contenerlos, amarlos, y sí marcarles el territorio. A veces es más fácil que los críe el televisor, y de eso conozco bastante, no les estoy hablando de cosas, ¿sí? No estoy sermoneando, ¿sí? Estoy hablando de cosas errores que yo mismo cometí. Hoy es tan fácil, ya he visto a niños y niñitas de meses ya con una tablet. Ahí está entretenido y no jode. El tema es que cuando es más grande cree que todo lo puede resolver acá. Y después tienen serios problemas para relacionarse con otros. Y nos horrorizamos, pues sí, me contó mi hijo que cortó con su novia y le mandó un mensaje por WhatsApp. ¿Cómo va a ser eso? Es su manera de comunicar. Dentro de nuestros paradigmas no funciona así, pero es lo que modelaron. Si su niñera, su mamá fue una pantalla, tiene todo el sentido para él a través de una pantalla generar una relación y cortar una relación. Y después, cuando tengo que hablar cara a cara, no lo soporto, no se siente preparado. Y como no se quiere, no soporta que publica algo y nadie le contesta o no le ponen likes. Y valoran su vida y se valoran a sí mismos en función de la repercusión que tienen lo que hacen en las redes sociales. Y uno cree que no tiene nada que ver con eso, y sí tenemos todo que ver, porque no nos amamos.
y creemos que somos buenos o malos en base a cómo son nuestros hijos. Que hemos triunfado si mi hijo triunfa. Y si mi hijo fracasa, yo he fracasado. Y no funciona así. Hacer consciente eso es la parte más dolorosa, pero ineludible si queremos ser padres conscientes y tener hijos que sean exitosos, pero bajo sus propios parámetros, no bajo los nuestros. ¿Ok? Bueno, los he sacudido un poquito, ¿verdad? ¿Sí? Veo por sus caritas. Okay. Ya basta, ¿verdad? Ya basta, cállate la boca. ¿Sí? Okay. Esta es la parte más dura de todo, es hacernos cargo. ¿Sí? Hacernos cargo que nosotros elegimos traerlo al mundo, hacernos cargo que cometimos errores, sí, y lo vamos a seguir cometiendo, sí. ¿Vamos a seguir metiendo la pata? Sí. Pero simplemente darnos cuenta de que lo primero que tenemos que hacer es asumir la responsabilidad y darnos cuenta que no nos deben nada. ¿Sí? Y que somos nosotros los que como papás debemos, y al revés. También cuando nuestros papás se hacen grandes y de alguna manera comienzan a ser nuestros hijos. Darnos cuenta que nosotros, que tenemos la capacidad de hacer conscientes procesos que ellos, o porque son muy pequeñitos, o porque ya su deterioro cognitivo es tal, que no les permite ver ciertas cosas, somos nosotros los que tenemos la responsabilidad de ir a su terreno y resolver las cosas en su terreno. Antes de meterlos a un asilo, o antes de llevarlos al gabinete psicopedagogo, al psicólogo, asumir. Y con esto no estoy diciendo que eso no sea una opción. Obviamente que sí puede ser una opción. Creo yo después que nos hicimos responsables y que hemos agotado las opciones para que sea de otra manera. Eso es ser padres conscientes. Que la comunicación conmigo mismo es clave, que mi gestión de las emociones es clave, y que yo me ame es clave para que el niño se ame. Si el niño se ama, va a resolver todo por su cuenta sin que yo tenga que decirle nada. Y resolver las cosas por su cuenta no significa que jamás va a tener un contratiempo, que no le van a romper el corazón, que no se va a caer y se va a romper la cabeza contra la realidad. No podemos evitarle eso. Pero si se ama, se va a levantar, se va a sacudir y va a seguir adelante. Y nosotros no podemos evitarle eso. Es más, no debemos evitarle. Porque así como la oruga, cuando se convierte en mariposa, lucha contra ese caparazón para salir, ¿verdad? ¿Sí? Empuja, empuja, empuja. Ya no quiere ser más oruga, quiere ser una mariposa y volar. Y a veces como papá lo que hacemos, es lo que hizo una vez alguien, y eso es una metáfora que se cuenta mucho, que con una navaja, con un estilete, abrió esa caparazón para que la pobre mariposita deje de hacer fuerza y salga. Y para su horror y sorpresa, se murió. ¿Por qué? Porque el esfuerzo por salir es lo que le permite desarrollar la fuerza para que después pueda volar. Si yo por facilitarle la vida, para que no se golpeen, para que no les duela, hago eso, luego cuando salgan al mundo, no van a poder volar, porque no le he permitido que se hagan cargo de desarrollar sus propias alas, su propia fuerza. Hasta acá llegué hoy. Creo que ya fue suficiente, ¿verdad? ¿Sí? Ok, ¿alguien me quiere comentar, preguntar algo? Y si no, ya luego les paso a invitar al 25 y 26 de agosto. Vamos a hacer el taller Padres Conscientes junto con Elisa, que está ahí.
Y ya vamos a hacer uno de abuelos conscientes también, pero ese ya lo vamos a dejar para otro nivel. Por ahora vamos con el de padres conscientes, 25 y 26 de agosto, ya les voy a contar los detalles. Si quieren preguntarme, comentarme algo, es el momento, ¿sí? Antes de, como siempre hago, presentarles lo que tenemos para proponerles, ofrecerles un valor especial y entregarles regalos y bonos para los que tomen acción. Noemí, dime, adelante, Noemí Soria, la tengo ahí con... Y Gaby, creo también, Gaby Daza. Noemí, dime. A ver si te habilito el micro. Ahí está. Sí, Bueno. Noemí. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Me encantó, la verdad que me hiciste llorar, por momentos me llevaste. Y bueno, la realidad que sí, y a esto lo llevé a situaciones que he tenido ahora de grande con mi madre, y cosas no resueltas, como lo dijiste recién, y que está muy bueno porque entonces yo, en vez de sufrir y seguir padeciendo este dolor, ir al terreno de ella. Ahora que ya sé esta pequeña herramienta que me entregaste recién, me voy al terreno de ella, y ya está. Me voy al terreno de mi hermana, que dejó de hablarme, o sea, me voy a ir para ese terreno. O sea, lo voy a llevar ahí y voy a dejar de sufrir, por eso lloraba. Está bien. Bueno. Miren, hay tres preguntas que yo me hago todo el tiempo en la interacción. Acá en mi casa vivimos 6. Elisa, yo, mi hijo mayor con su esposa, que es mi hija también, de alguna manera, y mis 2 nietos, 6. Y todos trabajamos, digamos, en lo mismo, más mis otros hijos que también trabajan con nosotros, pero no viven conmigo. Y muchas veces, sobre todo en épocas como esta, donde por ahí la familia está mucho tiempo adentro y trabajando y un montón de cosas, no es fácil la comunicación, la convivencia. Agradezco a Dios haber encontrado estas herramientas para poder apoyarnos. Hay 3 preguntas que siempre me hago después de una comunicación. Y es si he sido amoroso, si he sido generoso y si he sido compasivo. Y a veces no nos preguntamos esas cosas. Y eso, por eso decía yo, la palabra comunicación me parece como muy abstracta. A mí me gusta más preguntarme, ¿qué quieres comunicar? ¿Sí? ¿Qué te gustaría comunicar? ¿Qué estás comunicando? ¿Qué estás haciendo cuando comunicas? ¿Estás siendo compasivo? ¿Estás siendo amoroso? ¿Estás siendo generoso? Y si la respuesta a una de esas preguntas es no, pues, bueno, levantar la mano y hacerse cargo. El otro habrá hecho o habrá dicho lo que dijo. Pero yo hacerme cargo, ¿sí? ¿He sido generoso? ¿He sido amoroso? ¿He sido compasivo o todo lo contrario? Las relaciones, la comunicación tiene más que ver con lo que nos preguntamos que con lo que decimos o con lo que dice el otro. Y eso lo vamos a abordar en el taller. No nos preguntamos. Creemos que la comunicación es hablar. Y en realidad tiene que ver más con preguntas que con respuestas, porque lo que es una respuesta para mí puede que no sea la respuesta para el otro, porque yo creo que tengo la respuesta para mi hijo y él tiene otra respuesta, sus respuestas. Ahora yo debo ayudarlo primero preguntándome a mí la pregunta correcta y de pronto preguntarle a él y escuchar lo que tiene para responder. ¿Sí? Bien, gracias Noemí. ¿Quién más? Gaby, ¿querías decir, aportar algo? Ahí te doy el permiso para el micro. Ok, gracias. Excelente, excelente, como siempre. Una pregunta nada más. ¿Tiene que ver esto algo con inteligencia emocional o nada que ver? Claro, tiene que ver, pero fíjate, desde mi mirada, la inteligencia emocional tiene una limitación. Porque la inteligencia emocional, cuando vimos los cuadrantes, la emoción es algo que yo solamente pienso en la emoción después que pasó en el cuerpo. ¿Sí? Entonces, la inteligencia emocional es, a ver, eso que me pasó,
que yo sentí en el cuerpo, que en realidad esa es la emoción. ¿Sí? La emoción es algo que me pasa en el cuerpo, no es un concepto. ¿Sí? Entonces, eso que me pasa en el cuerpo, ¿sí? Me estaba hablando y yo sentía una cosa así, le respondí, ahí, para que tenga, ahí está, le dije, porque sentía acá una cosa. ¿Sí? Bueno, eso que yo siento acá, la inteligencia emocional es un poco conceptualizar, a ver cómo puedo gestionar mi comunicación inteligentemente, entre comillas, ¿sí? Para que esa respuesta sea emocionalmente inteligente, ¿sí? Empática, suave, lo que sea. Pero ¿cómo puedo gestionar algo que está oculto? ¿Cómo puedo gestionar algo que está oculto? Hay cosas que sí, hay cosas que no. Hay cosas que por más que yo diga me di cuenta, la próxima vez lo voy a hacer diferente, lo sigo haciendo igual. Porque responden a disparadores muy profundos que excede, digamos, existen herramientas, y de hecho aquellos que se han formado en programación neurolingüística saben, ¿sí? Que se puede ir a esas profundidades y resolver eso. Conmigo, no con el otro, porque cuando yo resuelvo en mí, lo resuelvo con el otro. Si yo tengo la capacidad de empatizar, de conectar con el otro desde su terreno, ¿sí? Es mi responsabilidad. Si yo sano en mí lo que me hace no amarme, entonces ahí sí voy a proyectar otra cosa diferente. Porque proyectar es eso. Veo en mi hijo o en el otro lo que no he resuelto en mí. Creo que no me ama, que no me respeta, porque no me amo y no me respeto. Cuando yo aprenda a amarme y aprenda a respetarme, voy a proyectar eso. Y ahí la magia ocurre. Y la programación neurolingüística, que es la base de este taller que les voy a proponer, y los que quieran quedarse, ahora les comento, el temario, las fechas, los valores y todo, apunta a eso. No apunta simplemente a conceptualizar. ¿Sí? No apunta a darnos cuenta y decir, ah, qué interesante, así que el cuadrante azul, el cuadrante... No, bueno, ok, ¿cómo lo resuelvo? ¿Cómo logro ir al terreno del otro? ¿Cómo sano lo que todavía estoy proyectando en mi hijo, en mi esposo, en mi papá, en mi mamá? ¿Cómo sano eso? A eso apunta este taller, ¿sí? Que no es una certificación, no es un curso, es un taller, ¿sí? Para padres conscientes, para ayudarnos a ser conscientes con herramientas, con práctica, con técnicas específicas, a resolver eso que todavía estoy proyectando en mi hijo. Asumir mi responsabilidad antes, repito, y esto es una metáfora simplemente, antes de mandar al viejito al geriátrico y al chiquito al psicólogo o al psiquiatra o hacerlo deporte todo el día para que no joda, ¿sí? Antes de hacer eso, resolver, asumir mi responsabilidad y hacer consciente que yo estoy haciendo lo que puedo con los recursos que tengo, entonces voy a buscar más recursos. Y que ese niño también está haciendo lo que puede, o ese adolescente, ¿sí? O incluso ese hijo ya mayor. Ya mi hijo más grande ya me ha hecho abuelo, ya tengo 5 nietos. Y el más grande de mi nieto, bueno, toco madera, ¿sí? Pues ojalá que cumpla sus etapas y no me haga todavía bisabuelo, ¿sí? Que cumpla, que queme sus etapas, pero eso ya no depende de él, depende, ¿no? Depende de lo que él vaya modelando en la vida. ¿Sí? Que note que modele que la vida tiene sus etapas, que se ame, que disfrute de amarse y no vaya a buscar en una pareja, en un trabajo, en un viaje, en una tablet, en una red social, lo que no ha encontrado en él mismo. Y lo mismo vale para nosotros, porque está fácil, se lo vemos en nuestros hijos, ¿no? Mira lo que hace ese chico todo el día ahí boludeando con la tablet y eso. ¿De dónde viene eso? Hacernos cargo. Entonces vamos a resolverlo en nosotros, que él ya le va a llegar el momento en que le va a caer su propia factura en sus hijos. ¿Sí?
y que nosotros como abuelos recibimos el cheque. Por cuestiones que ya pagamos y seguimos pagando como padres. Pero si queremos que ese cheque sea maravilloso, debemos asumir también la responsabilidad, y no tiene que ver con edad. Siempre, siempre, no importa la edad, tengo 57 años, y jamás me dije, ¡ay, si hubiese! No, sí, al principio me lo decía, si hubiese conocido esto antes. Ahora ya no me lo digo más. Porque probablemente si lo hubiese conocido antes, no estaba preparado y lo hubiese dejado pasar. Porque no había hecho consciente, no había asumido mi responsabilidad. Entonces, si esto les mueve, si les ha tocado alguna fibra, bienvenido. Si los ha hecho llorar, bienvenido. Porque ese es el comienzo de esto. Es un taller que va a mover fibras íntimas, pero ¿para qué? Para sanarlas. ¿Sí? Más vale llorar un rato, más vale hacerse cargo un rato, como ir al dentista, ¿sí? O como extraer alguna y ahí si no, no es como ir al dentista, dice Miriam. Bueno, como ir al dentista que no trabaja como Miriam, que uno no siente ningún dolor cuando va Miriam al dentista. ¿Sí? Estoy hablando de los dentistas viejos, antiguos, que tenían esos tornos ruidosos, y uno tenía miedo, ahora ya no, ¿verdad, Miriam? Y menos si la dentista hace PNL e hipnosis, ¿verdad? ¿Sí? Que los adormece y ya uno no siente. Es más, hasta da ganas de ir al dentista. ¿Sí? Okay. Bueno, entonces, pero ¿qué pasa? Cuando uno no se hace cargo de algo, el placer a corto plazo, dolor a largo plazo. Dolor a corto plazo, placer a largo plazo. Cuando ponemos límites tempranamente a nuestros hijos, a veces es incómodo y es doloroso. ¿Sí? No me quiere, no me deja juntarme a hacer eso. Está bien, hay el momento de poner límites, porque sabemos que es el momento de poner límites. A veces es más fácil no ponerle límite, para que no llore, para que no jode ese chico, que haga lo que quiera. A cambio de nuestro placer a corto plazo, estamos generando en él y en nosotros dolor a largo plazo. Porque después la vida le va a pasar la factura. De creer que todo está resuelto, de que todo está permitido. ¿Sí? Yo fui un hijo de que mis padres jamás me pusieron un límite. Yo hacía un poquito de berrinche, un poco de teatro y listo, que haga lo que quiere, y después lo pagué y lo pagaron mis hijos. Entonces es el momento a veces de hacernos cargo también de poner límites. Poner límites no significa que hagan lo que yo quiero porque yo quiero, sino porque sé como adulto consciente que hay algo que le puede dañar y todavía no está preparado, es chiquitito. Pero a veces confundimos cuidar, ¿sí?, con querer enseñarles lo que es la vida, y eso no se lo podemos enseñar. Ellos van a descubrir lo que es la vida para ellos. Y se van a equivocar, y se van a emborrachar, y van a meter la pata, y por ahí no van a dar bien un examen, y por ahí van a fracasar, y son sus elecciones. Por eso les muestro, a los que quieran, tengan un minuto y les interese lo que viene, les voy a comentar el programa completo del taller, que repito, no es solamente para aquel que sea papá o mamá, si somos hijos, si somos esposos, porque la comunicación es transversal a esto. ¿Sí? En todo caso, una metáfora que me gusta, para ser un buen padre tenemos que tener, en una disciplina que se llama análisis transaccional, se habla que todos nosotros en determinados momentos de nuestra vida estamos en modo niño, en modo padre o en modo adulto. A veces nos ponemos en niños, ¿sí?, permisivos, juguetones, irresponsables a veces nos ponemos en papá, y cuando nos ponemos en papá nos ponemos en lo que para nosotros era nuestro papá. ¿Sí? Si era autoritario, autoritario, si era permisivo, permisivo, nos ponemos en modo papá. Y lo ideal es ser un adulto que tenga algunos matices de padre y unos matices de niño, que juegue sin ser irresponsable, que sea firme sin ser autoritario.
Entonces, ser padre consciente tiene que ver con eso, con ese equilibrio entre el adulto, el padre que pone límites, y el niño que también le gusta jugar, divertirse y pasarla bien. Un adulto sano es eso, ¿sí? Un mix entre papá y un niño. Sería un adulto sano. Elisa me va a acompañar, por supuesto, acá, y les presento el programa. Padres Conscientes, así se llama. El día 25 de agosto es el primer día, son 4 horas, de 7 de la tarde de Argentina, 11 de la noche de Argentina. México sería, México, Perú y Colombia, Ecuador, sería de 5 a 9, ¿sí? De la tarde. Vamos a ver las inteligencias múltiples. Ya hay una teoría que habla de 9 inteligencias. A veces creemos, a nosotros por lo menos, nos han vendido, nos han hecho creer que ser inteligente era poder resolver problemas, especialmente matemáticos, saber leer, saber escribir bien, leer rápido y todo ese tipo de cosas, que es una de las inteligencias, pero ya hay otras inteligencias. La inteligencia musical, ¿sí? La inteligencia, que por ejemplo, el niño amarillo, si es un niño que tiene el niño verde tiene una gran preferencia por lo musical, por ejemplo, y a veces lo queremos llevar a que haga deporte, que es propio del niño rojo. Y el niño rojo, por ejemplo, desarrolla otro tipo de inteligencia, que es la inteligencia kinestésica o cinética. La inteligencia, por ejemplo, de un Maradona, de un Messi, de un Cristiano Ronaldo, ahora que están los Juegos Olímpicos, esas chicas que se balancean y hacen 10.000 volteretas, capaz que no, tienen la inteligencia cinética. Está el orador, el escritor, que tiene una inteligencia lingüística. Hay otros que tienen la inteligencia espacial, que enseguida pueden armar mapas, planos, ubicarse en una ciudad extraña, se ubican enseguida. Y hay personas que no, salen a 3 cuadras de su casa y como no tienen la inteligencia espacial, se pierden. Hay 9 tipos de inteligencia que también nos sirven para calibrar y para darnos cuenta que mi hijo no es tonto porque no puede hacer esa cosa. Es simplemente que ha desarrollado otro tipo de inteligencia diferente. ¿Sí? Si quieren buscar por ahí, Gardner, las inteligencias múltiples de Gardner, ahí habla de esto, que nosotros las vamos a desarrollar en el taller, pero no desde la parte teórica, sino para que nos ayuden a calibrar y a conectar con nuestros hijos, con nuestro entorno, con quien necesitemos conectar, y también para evaluar. Vamos a hacer una serie de test muy interesantes para saber cuál es nuestra inteligencia, cuál es la inteligencia preponderante de nuestros hijos. Todos tenemos de las 9. Hoy incluso ya se está hablando de la 9ª, es la inteligencia espiritual, algo que por ahí se veía como algo místico, inservible. Hoy ya se está hablando de que existe también una inteligencia espiritual, una inteligencia ecológica, ¿sí? Algo que los niños muchas veces tienen muy desarrollado y nosotros no, que es esa capacidad de conectar con el medio ambiente. Bien, vamos a ver lo que vimos, vamos a profundizar lo que vimos hoy, las inteligencias de percepción, ¿sí? Y cómo podemos descubrir cuáles son las inteligencias de percepción de nuestro hijo, de nuestra pareja, de nuestro jefe, de nuestros compañeros, y adecuarnos a ello para mejorar la comunicación. Ese es el objetivo, ¿sí? Y al mejorar la comunicación, y también descubrir cuál es mi inteligencia de percepción, para comunicarme mejor conmigo mismo. Si soy docente, si comunico es fundamental, conocer la inteligencia de percepción de mis estudiantes y adecuarme a eso. Las preferencias cerebrales, estos cuadrantes, vamos a trabajar, vamos a profundizar con eso, con test, con ejercicios, con aplicaciones prácticas. Todo esto es el día 1. Y algo en lo que Elisa es especialista, que vamos a trabajar en hipnosis y programación neurolingüística, código nuevo para niños, que tiene que ver con aplicaciones basadas en juegos, en dibujos, en música, muy lúdica, para que les podamos a los niños, sin que se den cuenta, ayudarlos en sus procesos, a través de juegos, y a ellos les fascina, ¿sí? Jugar, y además es muy terapéutico para el niño. Hemos tenido resultados maravillosos con niños con problemas de habla, con niños con trastorno de déficit de atención. Incluso tenemos casos de
de niños autistas que no es que han eliminado esa situación, pero la han mejorado muchísimo, han podido socializar mejor. Todo esto vamos a ver en el primer día, en las 4 horas del primer día, probablemente un poquito más, ¿sí? Todo va a depender cómo sea la dinámica. Luego vamos a ver algo muy interesante, que es una herramienta de coaching, que se llama circuito de feedback, que es una manera de hacer, no es la palabra adecuada porque no es ni siquiera una crítica, pero podemos llamarle una crítica constructiva. ¿Cómo podemos a través de una serie de preguntas y de juegos hacer que el niño solo se dé cuenta, guiado por nosotros, qué es lo que está haciendo bien y qué es lo que puede mejorar? Sin tener que gritarle, sin tener que amonestarlo, mucho menos castigarlo. Que él solo descubra cómo puede mejorar, y no solo le va a servir para la relación hijo-padre, sino que pueda resolver con sus hermanos, con sus compañeros, con sus amigos, disputas desde otro lugar, sin tener que sentirse criticado, ni menospreciado, ni sentir que ha hecho las cosas mal. Son herramientas de coaching. Como ven aquí vamos a trabajar con PNL, con hipnosis, con coaching, con neurociencia. Luego vamos a ver los 4 GPS, que son los que vimos hace un momento, ¿son? De un padre y de un hijo consciente, que son la comunicación, la autoestima, los valores, y me está faltando una que ya se me acuerdo. Bueno, son 4 que vimos: comunicación, valores, autoestima y comunicación. Creo que, bueno, ahí está, los vamos a ver a los 4 y vamos a trabajar en profundidad con eso. Ahí está, aquí los tenía anotadito, ¿sí? Gestión de emociones, autoestima, en nosotros mismos especialmente, perdonarnos, alinear valores, ¿sí? Eso significa, nuestros hijos desarrollan valores desde que están en el vientre materno, y a veces no tenemos la capacidad de darnos cuenta que en nuestro hijo, por ejemplo, su valor más alto es la libertad, y para nosotros el valor más alto es la familia. Y a veces chocan, porque para nosotros la familia es como estar todos juntos, todos protegiéndonos, ir todos para el mismo lugar, y mi hijo, su valor más alto es la libertad. Y a veces entran en contradicción esos valores y generan dicotomías que son dolorosas para nosotros y para nuestros hijos. El taller apunta también a resolver ese tipo de dicotomía con ejercicios y técnicas que alinean valores. ¿Bien? Y le vamos a entregar, la vez pasada hicimos una oferta, el valor de este curso es de $100. A los que estuvieron en la sesión anterior les hicimos una oferta que repetimos ahora, para los que se comunican ahora con Joaquín, que es el que se encarga de esto, que es uno de mis hijos, que ya creo ahí les compartieron el enlace a su WhatsApp, y si no ya les voy a poner la placa. Ahí en el chat, Edgardo, está compartido el enlace del área comercial de Joaquín. Ahí está, para que a los que decidan hoy van a poder, así como les ofrecimos también a los que se comunicaron en la sesión anterior de inmediato, o sea, ahora con Joaquín, van a tener un descuento del 50%. O sea, en lugar de pagar 100, van a pagar $49. Y además se van a llevar unos bonos muy, muy interesantes, que creo que los bonos valen igual o hasta más, les dirías, que el taller en sí. Fíjense. Para que luego los reclamen. Les vamos a entregar un audiolibro al finalizar el curso, donde les vamos a enseñar el poder de las metáforas para los niños y también para los mayores. Les vamos a regalar un audiolibro que contiene 10 cuentos, 10 metáforas, que van a poder contárselas o ponerlas a escuchar a sus hijos, ¿sí? Con un valor terapéutico. No es como Caperucita Roja, había una vez un lobo, no. Tienen un enfoque muy terapéutico y muy sanador. Les vamos a regalar también un audio de hipnoprogramación para trabajar la autoestima. Sirve para padres, sirve para hijos, se llama Ámate y Sana. Es un audio de hipnosis que pueden escuchar y les va a ayudar a trabajar su autoestima. Y finalmente les vamos a dar las grabaciones, que normalmente no las entregamos, de esta sesión y de la anterior, pues esta es la segunda edición de este seminario. Les vamos a entregar la grabación completa para que la tengan también, junto, por supuesto, con la grabación de los 2 días, que la van a tener de manera de por vida, la grabación de los 2 días del taller. No sé si había un bono más. Sí, un bono más.
y también el acceso al grupo privado de Facebook de PNL de otra dimensión, donde hay un curso completísimo sobre PNL, técnicas de PNL, más una serie de seminarios que he estado compartiendo y que son exclusivos para los estudiantes ya avanzados de PNL y que la abro a aquellos que también hagan este taller. Así que, hecha esta propuesta, agradecerles infinitamente por acompañarme, han sido casi 2 horas, ojalá que lo hayan disfrutado tanto como yo, ojalá que los haya sacudido un poco y que les haya ayudado a ser más conscientes y a ser también más compasivos, más generosos y más amorosos con ustedes mismos sobre todo. Darse cuenta que como papás, como hijos, siempre hacemos lo mejor que podemos con los recursos que tenemos. ¿Sí? Darnos cuenta que la manera de actuar siempre obedece a una intención positiva. Y que ahora lo que queda es hacerlo consciente, ponernos en acción y resolverlo con estas herramientas maravillosas de hipnosis, de coaching, de PNL, sustentadas ya en la neurociencia. Así que gracias a todos. Ahí, John, si les puedes dejar si tienes la placa con los datos de Joaquín, sí, ahora está comparto. también el enlace ahí en el chat para que lo contacten y aprovechen. Los que se contacten ahora van a tener todos estos beneficios. El descuento, la grabación completa además de la asistencia en vivo y los bonos que ofrecemos. ¿Sí? Así que, sin más que decirles y agradecerles infinitamente la presencia, los abrazo fuertemente. Gracias a todos. Gracias. Chao, chao. Chao.